Capítulo 22 del libro de Segunda de Reyes. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Abías, de Boscat. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé y anduvo enteramente por el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18 del rey Josías, envió el rey al secretario Safán, hijo de Asalías, hijo de Mesuyam, a la casa de Yahvé diciendo: Sube donde Hilquías, sumo sacerdote, para que funda el dinero llevado a la casa de Yahvé y que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que se ponga en manos de los que hacían las obras, los encargados de la casa de Yahvé, y ellos lo den a los que trabajan en la casa para hacer las reparaciones de la casa de Yahvé, a los carpinteros y obreros de la construcción y albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para la reparación de la casa. Pero no se les pida cuentas del dinero que se pone en sus manos porque se portan con fidelidad. El sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán. He hallado en la casa de Yahvé el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Fue el secretario Safán al rey y le rindió cuentas diciendo: Tus siervos han fundido el dinero en la casa y lo han puesto en manos de los que hacen las obras, los encargados de la casa de Yahvé. Después el secretario Safán anunció al rey. El sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y ordenó el rey al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micuías, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey: Id a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Yahvé que se ha encendido contra nosotros porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Sayum, hijo de Ticvá, hijo de Jarjas, encargado del vestuario. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron. Y ella les respondió: Así habla Yahvé, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí. Así habla Yahvé, voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que os ha enviado para consultar a Yahvé, le diréis: así dice Yahvé, Dios de Israel, las palabras que has oído. Pero ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado en presencia de Yahvé, al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán objeto de espanto y execración, ya que has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí, yo a mi vez he oído, oráculo de Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que yo voy a traer contra este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Capítulo 23 del libro de Segunda de Reyes. El rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. El rey ordenó a Hilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Aserá y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel.
Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá y que quemaban incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a los astros celestes y a todo el ejército de los cielos. Sacó la Aserá de la casa de Yahvé fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, la quemó allí en el torrente Cedrón, la redujo a cenizas y arrojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. Derribó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahvé y donde las mujeres tejían velos para Aserá. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Derribó los altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se pasa la puerta de la ciudad. Con todo, los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahvé en Jerusalén, aunque comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Profanó el Tofet del valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor de Molec. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Netanmelec, en las dependencias, y quemó el carro del sol. Los altares que estaban sobre el terrado de la habitación superior de Ahaz, que hicieron los reyes de Judá, y los altares que hizo Manases en los dos patios de la casa de Yahvé, el rey los derribó, los rompió allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Astarte, monstruo abominable de los sidonios, a Quemos, monstruo abominable de Moab, y a Milcom, abominación de los amonitas. Rompió las estelas, cortó los cipos y llenó sus emplazamientos de los huesos humanos. También el altar que había en Betel y el alto que hizo Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel, derribó este altar y este alto, rompió las piedras, las redujo a polvo, y quemó el cipo. Volvió la cabeza Josías y vio los sepulcros que habían allí en la montaña. Mandó tomar los huesos de las tumbas y los quemó sobre el altar, profanándolo, y cumpliéndose así la palabra de Yahvé que había dicho al hombre de Dios cuando Jeroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se volvió y vio la tumba del hombre de Dios que había dicho estas cosas. Y dijo: ¿Qué monumento es ese que veo? Los hombres de la ciudad le respondieron: Es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Dijo él. Dejadle en paz. Que nadie toque sus huesos. Y salvaron sus huesos, junto con los huesos del profeta que vino de Samaria. También hizo desaparecer Josías todos los templos de los altos de las ciudades de Samaria que hicieron los reyes de Israel, irritando a Yahvé, e hizo con ellos enteramente como había hecho en Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altos que se encontraban allí y quemó sobre ellos huesos humanos. Y se volvió a Jerusalén. El rey dio esta orden a todo el pueblo. Celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la Alianza. No se había celebrado una Pascua como está desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel, ni en los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo en el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así en honor de Yahvé en Jerusalén. También los nigromantes y los adivinos, los terafim y los ídolos y todos los monstruos abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, fueron eliminados por Josías, para poner en vigor las palabras de la ley escritas en el libro que encontró el sacerdote Gilquías en la casa de Yahvé. No hubo antes de él ningún rey que se volviera como él a Yahvé, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, según toda la ley de Moisés, ni después de él se ha levantado nadie como él. Sin embargo, Yahvé no se volvió del ardor de su gran cólera que se había encendido contra Judá por todas las irritaciones con que le había irritado Manasés. Yahvé había dicho: También a Judá apartaré de mi presencia, como he apartado a Israel, y rechazaré a esta ciudad que había elegido, a Jerusalén y a la casa de que había dicho, mi nombre estará en ella. El resto de los hechos de Josías, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En sus días subió el faraón Neco, rey de Egipto,
hacia el rey de Asiria, junto al río Éufrates. Fue el rey Josías a su encuentro, pero Neco le mató en Megiddo en cuanto le vio. Sus servidores trasladaron en carro el cadáver desde Megiddo, llegaron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y proclamaron rey, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como le habían hecho sus padres. El faraón Neco lo encadenó en Ribla, en el país de Hamat, para que no reinara más en Jerusalén y puso un impuesto al país de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Neco puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre en Joaquim. Cuando a Joacás, le tomó y le llevó a Egipto, donde murió. Joaquim entregó la plata y el oro a Faraón, pero para dar el dinero según la orden de Faraón, impuso una derrama al país, a cada uno según sus bienes, apremió al pueblo. Capítulo 24 del libro de Segunda de Reyes. En sus días, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo una expedición y Joaquim le quedó sometido durante 3 años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra él bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas. Los envió contra Judá para destruirlo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de sus siervos los profetas. Tan solo por orden de Yahvé ocurrió esto en Judá, para apartarlo de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, y también por la sangre inocente que había derramado llenando a Jerusalén de sangre inocente. Yahvé no quiso perdonar. El resto de los hechos de Joaquim, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Se acostó Joaquim con sus padres y reinó en su lugar su hijo Joaquín. No volvió a salir de su tierra el rey de Egipto, porque el rey de Babilonia había conquistado, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto era del rey de Egipto. 18 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como había hecho su padre. En aquel tiempo las gentes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue asediada. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad, mientras sus siervos la estaban asediando. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él, su madre, sus servidores, sus jefes y eunucos. Los apresó el rey de Babilonia en el año 8 de su reinado. Se llevó de allí todos los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey, rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para el santuario de Yahvé, según la palabra de Yahvé. Deportó a todo Jerusalén, todos los jefes y notables, 10.000 deportados, a todos los herreros y cerrajeros, no dejó más que a la gente pobre del país. Deportó a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los notables del país, los hizo partir al destierro, de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de valor, en número de 7.000, los herreros y cerrajeros, 1.000.000, todos los hombres aptos para la guerra, el rey de Babilonia los llevó deportados a Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, cambiando su nombre en Sedecías. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamital, hija de Jeremías, de Libná. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho Joaquín. Esto sucedió a causa de la cólera de Yahvé contra Jerusalén y Judá, hasta que los arrojó de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25 del libro de Segunda de Reyes. En el año 9 de su reinado, en el mes 10, el 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes 4, el 9 del mes,
Cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad y el rey partió con todos los hombres de guerra, durante la noche, por el camino de la puerta, entre los dos muros que están sobre el parque del rey, mientras los caldeos estaban alrededor de la ciudad, y se fue por el camino de la Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en los llanos de Jericó. Entonces todo el ejército se dispersó de su lado. Capturaron al rey y lo subieron a Ribla donde el rey de Babilonia, que los sometió a juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a su vista, y a Sedecías le sacó los ojos, le encadenó y le llevó a Babilonia. En el mes quinto, el 7 del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nebuzaradán, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que había con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban a Jerusalén. Cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y el resto de la gente, Nebuzaradán, jefe de la guardia, los deportó. El jefe de la guardia dejó algunos para viñadores y labradores de entre la gente pobre. Los caldeos rompieron las columnas de bronce que había en la casa de Yahvé, las basas, el mar de bronce de la casa de Yahvé, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce de que se servían. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, cuanto había de oro y plata. Cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Yahvé, no se pudo calcular el peso del bronce de todos aquellos objetos. La altura de una columna era 18 codos, y encima tenía un capitel de bronce. La altura del capitel era 5 codos. Había un trenzado y granadas en torno al capitel, todo de bronce. Lo mismo para la segunda columna. El jefe de la guardia tomó preso a Seraías, primer sacerdote, y a Sefanías, segundo sacerdote, y a los 3 encargados del umbral. Tomó a un eunuco de la ciudad, que era inspector de los hombres de guerra, a 5 hombres de los cortesanos del rey, que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado del alistamiento del pueblo de la tierra, y a 60 hombres de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de la guardia, los tomó y los llevó a Ribla, donde el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió haciéndoles morir en Ribla, en el país de Hamat. Así fue deportado Judá, lejos de su tierra. Al pueblo que quedó en la tierra de Judá y que había dejado Nabucodonosor, rey de Babilonia, le puso por gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos los jefes de tropas y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Godolías y fueron donde Godolías a Mispa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet el Netofita, Yaasanías de Maacá, ellos y sus hombres. Godolías les hizo un juramento, a ellos y a sus hombres, y les dijo: No temáis nada de los siervos de los caldeos, quedaos en el país y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero en el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, vino con 10 hombres e hirieron de muerte a Godolías, así como a los judíos y caldeos que estaban con él, en Mispa. Entonces todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, y los jefes de tropas se levantaron y se fueron a Egipto, porque tuvieron miedo de los caldeos. En el año 37 de la deportación de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, el 27 del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, hizo gracia, en el año en que comenzó a reinar, a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló con benevolencia y le dio un asiento superior al asiento de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó sus vestidos de prisión y comió siempre a la mesa en su presencia, todos los días de su vida. Le fue dado constantemente su sustento de parte del rey, día tras día, todos los días de su vida.